¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, Canal Tributario MX. Pues en esta ocasión invitándolos a analizar la ley del impuesto al valor agregado en el tema prestación de servicios. Vamos a llevar esta secuencia de temas con el impuesto al valor agregado, en esta ocasión con prestación de servicios, en la cual espero que sea de sumo interés para todos ustedes y pues bueno, con esta presentación iniciamos. ¿Qué tal? Bienvenidos todos, muchas gracias. Pues en esta ocasión vamos a tratar el tema de la ley del impuesto al valor agregado, pues desde la óptica también, vamos a ser jurídica, desde una óptica práctica también, de ver los aspectos generales de este impuesto y bueno, un poco también recordando el tema, sobre todo de las obligaciones de los mexicanos y de contribuir con este impuesto indirecto. Entonces, sin más, me gustaría pues iniciar con el tema de este impuesto indirecto, impuesto al valor agregado, que de alguna manera lo tenemos vigente desde la implementación inclusive del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Recordarán, será en el año 1980, en la cual conocimos por primera vez este gravamen indirecto. ¿Por qué esta parte de establecer también impuestos directos e indirectos, ¿no? Bueno, nuestro sistema tributario, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, pues establece como principio de generalidad establecer precisamente el tema de contribuir a los gastos públicos de la Federación, Estados y municipios en que se resida, pues, en donde nos establece de manera precisamente proporcional, equitativa, que dispongan las leyes. Y ahí evidentemente sabemos que esa disposición con el sistema de competencias fiscales, pues sabemos que hay una distribución, hay una competencia de la Federación, Estados y municipios para gravar las fuentes tributarias, en este caso desde las convenciones nacionales en materia fiscal de los años 25, del año de 1933 y de 1947, pues se estructura la forma en que el Estado mexicano va a distribuir las competencias. Se va a establecer tanto en el artículo 73 como en otros, como el 115, el 124, en donde pues se establece precisamente esa demarcación de competencias y la asignación, ya sea de manera concurrente, exclusiva, fortaleciendo la hacienda pública, pues de los tres niveles de gobierno al que estamos haciendo alusión. Entre ellos sabemos que, bueno, se estructuran los impuestos directos que van al patrimonio, que graban, en este caso como impuesto a la renta, que ya lo hemos platicado, algunos aspectos de manera directa, incide la capacidad tributaria o contributiva directa sobre el sujeto pasivo, y en el caso de los impuestos indirectos, pues establecen sobre una manifestación aquí indirecta, precisamente sobre el consumo, sobre la distribución, sobre aspectos que tienen que ver en la economía, pues en los aspectos que multiplique el valor de qué situación, de bienes y servicios, de mercancías, etcétera, en los diferentes tipos de mercado, ¿no? Entonces aquí tenemos el tema del impuesto al valor agregado, que además de que antes de tener este impuesto que lo conocemos prácticamente desde los años 1925, o sea, el siglo pasado precisamente, en el cual a nivel mundial pues ya se grababan, por ejemplo, ventas, pero el efecto era en cascada o plurifásico. Y aquí tenemos un impuesto que de alguna manera tiene un mecanismo de acreditamiento que permite precisamente pues únicamente gravar los diferenciales de valor agregado precisamente en cada una de las etapas en que los bienes y servicios circulan en la economía. Entonces, eso es un punto importante porque el IVA tiene estas características singulares, ¿no? De establecer los elementos de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa que habíamos mencionado como elementos sociales de la contribución, en relación precisamente, si repasamos el artículo primero del impuesto al valor agregado, como aquellos sujetos que en territorio nacional, precisamente, definido conforme al artículo octavo del Código Fiscal de la Federación,
pues precisamente se tienen principalmente los actos y actividades que establece el artículo primero. En este caso, empezamos con enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal y finalmente la importación, ¿sí? La importación también tiene como tema gravar precisamente estos valores, estas mercancías, estos bienes que precisamente están identificados en la economía y que evidentemente tenemos un efecto de incidencia tributaria respecto al consumidor final, ¿verdad? Tiene el impacto, la incidencia de este impuesto, ya sea de retrotraslación, decíamos en algunos aspectos, o de protraslación hacia adelante. Aquí tenemos los aspectos de que el IVA pues tiene ese efecto del traslado y del acreditamiento y evidentemente con esto identificar los momentos de causación que tiene el impuesto sobre los valores precisamente que integran la base gravable del impuesto. Entonces, dicho esto tanto del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, nacimiento del impuesto al valor agregado, la eliminación del sistema tributario de impuestos como ingresos que había anteriores, tanto ingresos como de ciertos productos que de alguna manera se gravaban de manera un poco más desordenada, pues se integra un impuesto que tiene naturaleza evidentemente federal y que pues tenemos esta causación precisamente como lo conocemos comúnmente el impuesto al valor agregado. Pero dentro de ese aspecto quisiera detenerme para analizar precisamente el tema prestación de servicios, porque creo que aquí el tema es muy importante en virtud de que hablamos precisamente de la prestación de servicios independientes y que ha traído algunas situaciones inclusive de litigio y de temas muy, muy importantes dentro de la aplicación precisamente de este impuesto. Tenemos una de las grandes reformas, me parece a mí, desde que el impuesto, evidentemente este impuesto al momento de tener la reforma en 2002, si mal no recuerdo la fecha, en que este impuesto de tener un efecto sobre todo en crédito, evidentemente esto causaba un daño a las empresas. Entonces, la situación es de que este impuesto, al cambiar la naturaleza en la mecánica, hacerse mensual definitivo, el entero de esta contribución indirecta, también tiene el aspecto de, pues nada más tener efectos sobre las cantidades efectivamente cobradas y pagadas. Ese es uno de los efectos muy, muy importantes que pues le dio precisamente al empresario respiro respecto a, imaginemos todas aquellas cuentas que estaban pendientes, no cuentas por cobrar y demás que tenías en la facturación y que de alguna manera te venían teniendo un efecto negativo y tenías que enterar el impuesto, no obstante de no tener el flujo financiero en este aspecto. Pero bueno, este es un punto importante. 2012 es el parteaguas de este tratamiento y bueno, pues de ahí podemos establecer que el artículo 14 de la ley del impuesto al valor agregado, pues precisamente tiene el tema de gravar precisamente lo que es el servicio independiente y entendido, y vamos a decir en qué aspectos sería hablar de ese servicio independiente, porque el propio 14 de la ley de impuesto al valor agregado nos establece que cualquier obligación de hacer que realice una persona en favor de otra. Aquí entendemos el tema cuando decimos, pues el tema es entre una persona moral y otra persona física, moral, etcétera, ¿no? Porque podríamos tener inclusive temas en donde decimos, oye, y si somos miembros de una asociación civil, de una sociedad civil, y pagamos cuotas, por ejemplo, pues evidentemente aquí no estamos como un tema de un servicio independiente, ¿no? Estamos inclusive dentro de la misma estructura societaria. Entonces, aquí hablamos entre dos entidades, entre una persona moral y una persona física que tienen de alguna manera esa primera obligación de hacer que realice una a favor de otra,
cualquiera que sea el acto jurídico que le dé origen, la clasificación o el régimen legal que le den otras leyes al acto, ¿no? ¿Qué ejemplos tendríamos en esos aspectos de decir dónde tenemos obligaciones de hacer de una persona a favor de otra? Pues hablamos de transporte de personas, ¿sí? O de bienes, seguros, afianzamiento, reafianzamiento, mandato, comisión, mediación, agencia, representación, contrato de correduría, consignación, distribución, asistencia técnica, transferencia de tecnología y cualquier otra obligación de dar, hacer, de no hacer que imponga una persona en favor de otra en un contrato, en una liga jurídica que se celebre entre las partes, pues daría lugar precisamente a tener esa prestación de servicios independientes que tiene esas características, ¿no? De actividades señaladas en el artículo 14 que tengan sobre todo esa parte de una obligación independiente con estas características. Evidentemente, el considerar servicios independientes que de alguna manera no se entiendan subordinados mediante el pago de una remuneración. Entonces, aquí por eso el tema es, cuando hay ese tipo de obligación, entonces ya no estamos en presencia de una prestación de servicios personales o de carácter independiente. Entonces, este es el tema de una obligación. Cuando hablamos de una obligación yo diría primero de dar, pues hablaremos de la traslación de dominio de cosa cierta, por ejemplo. Ese es hacer el traslado de dominio de cosa cierta. Ese es un primer elemento importante en la traslación de ese dominio de cosa cierta. Enajenación temporal, por ejemplo, del uso o goce de una cosa cierta, la restitución de una cosa ajena o el pago de una cosa debida. Entonces, aquí tenemos ese tipo de obligaciones que se pactan entre las partes y que se llevan a cabo en el país. Aquí en territorio mexicano tendríamos los aspectos más relevantes que se consideran pues efectivamente la prestación de servicios pactados en un contrato y que se consideren inclusive grabados en territorio mexicano. Entonces, ese es un punto que sí es relevante en el mecanismo que tiene en los contratos. Entonces, principalmente yo me remitiría también a hablar de contratos de prestación de servicios, por ejemplo, profesionales. Aquí estamos en presencia, evidentemente, de un contrato donde hay una obligación de hacer, estemos ante un servicio financiero, contable, de arquitectura, de ingeniería. O sea, estamos enfrente de un contrato de prestación de servicios profesionales en donde evidentemente está esta obligación de hacer el mandato, la comisión. Cuando estamos hablando de temas mercantiles, la mediación, la agencia mercantil, pues evidentemente tenemos obligaciones que cumplir en esos contratos y da la obligación precisamente de cobrar el impuesto al valor agregado por ese servicio que está en esa cláusula que está referido a esa prestación de servicios, ¿no? Entonces, es un punto importante el considerar cómo el derecho federal común establecería los elementos de esas obligaciones de dar, hacer, no hacer, etcétera, en los servicios independientes en territorio nacional. Entonces, ese es un punto que había que considerar en los aspectos más importantes. Ahora, cuando estamos hablando, y hay un tema especial, cuando tocamos el tema de transportación aérea internacional y consideramos que únicamente se presta el 25% del servicio en territorio nacional. Entonces, esa transportación aérea a las poblaciones mexicanas ubicadas, por ejemplo, en franja fronteriza de 20 kilómetros en línea divisoria internacional del norte y sur del país, gozará también del mismo tratamiento. Entonces, ¿dónde encontraríamos una explicación clara de ese 25% precisamente en alguna transportación? Pues diríamos la transportación aérea que inicia, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, California, y toca la ciudad de Tijuana, Baja California. Entonces, aquí tenemos un tema que es en suma muy, muy relevante, que sería considerar los aspectos de dónde inicia precisamente el servicio, dónde tenemos este concepto de considerar el 25% únicamente del
de la transportación, y en este caso pues queda claro ese 25% que está considerada una transportación aérea internacional. Entonces, ¿cuándo se considera el momento que se debe de considerar causada la contribución? Pues al momento que se cobra efectivamente la contraprestación y sobre el monto de cada una de ellas. Entonces, las contraprestaciones que están pactadas en esos contratos, evidentemente tenemos el momento de causación y queda muy claro en el tema este momento en que tendría que generarse, pues en todo caso hablamos la tasa del 16%, y en este caso tendríamos que hacer el traslado y en todo caso considerar que tenemos el efecto de un impuesto al valor agregado pendiente de pago en el periodo correspondiente mensual. Hablamos en este caso mensual definitivo del impuesto al valor agregado. Y bueno, es muy importante conocer que por política fiscal tenemos precisamente en el artículo 15 de la ley del impuesto al valor agregado el tema de prestaciones, en todo caso, que serían exentas del impuesto, estarían liberadas. Precisamente tenemos que se dan todos los elementos de la causación del tributo, pero evidentemente en el 15 se incorporan por un tema de política fiscal, de una política de liberar del pago en este caso, y hablamos, por ejemplo, en principio, comisiones y contraprestaciones por créditos hipotecarios destinados a casa habitación. Entonces, aquí tenemos el tema de probar esos elementos, ¿no? De que se trata de comisiones, de contraprestaciones por créditos hipotecarios, que tiene existencia el contrato, que tenemos todos los elementos para establecer que en todo caso por estos servicios estaría el tema ante una exención. Otro tema importante son comisiones, sobre todo provenientes del SAR, del Sistema de Ahorro para el Retiro, también comisiones por administración de recursos. Aquí estaría también por política fiscal, pues se libera para efecto de quitar la carga tributaria en este tipo de servicios también que se están estableciendo en estos rubros, ¿no? Evidentemente, ¿qué hablaríamos si me tocaría el tema de servicios gratuitos? Excepto cuando los beneficiarios de los mismos sean miembros, socios, asociados de una persona moral que preste el servicio. Entonces, aquí estamos en presencia también de establecer, ¿sabes qué? Efectivamente, puede haber la existencia de servicios gratuitos, pero se exceptúan de esa exención los beneficiarios cuando sean propiamente miembros, socios o asociados de este tipo de personas morales que prestan el servicio, ¿no? Entonces, aquí sería esa situación de excepción. La enseñanza, evidentemente, cuando es la Federación, la Ciudad de México, estados, municipios, organismos que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial para estudios, así como nivel preescolar en este caso. Cuando hablamos también un punto, el transporte terrestre de personas exclusivamente en zonas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas, cuando el origen y destino sea igual o menor a 30 kilómetros y estemos precisamente dentro de un municipio que ubique en esta misma ciudad. Para estos efectos hay un catálogo urbano nacional y anexo 22 de resolución miscelánea fiscal, pues nos va a establecer precisamente cómo va a operar esta exención sobre transporte público de personas y no a servicios de paquetería y otros servicios, ¿verdad? Que serían importantes cuando estamos también analizando la ley y sus efectos prácticos. El transporte marítimo internacional de bienes prestado por personas residentes en el extranjero sin un establecimiento permanente en el país, excepto cuando se trate de algún servicio de cabotaje. Es importante aquí, transportación marítima internacional de bienes, cuando tenemos prestado por personas residentes en el extranjero que no tienen establecimiento permanente, excepto cuando toquen un puerto nacional, toquen puertos nacionales con servicios de cabotaje, no de altura. Esto es definido pues por la ley de navegación, ¿verdad? Por el tema de cómo toque este servicio en el territorio mexicano.
seguros por riesgos agropecuarios, de crédito, de vivienda que cubran el riesgo de incumplimiento. Es importante porque este tipo de, vamos a decir, de exención, evidentemente sería una carga fiscal para riesgos agropecuarios, para el campo, para seguros de crédito, de vivienda, cuando estuvieran precisamente grabados al 16%, pues encarece y el efecto sería negativo en nuestra economía al tener también ese tipo de seguros de riesgo pues grabados, ¿no? En ese sentido también, bueno, seguros de garantía financiera que cubran el pago de un incumplimiento, emisiones de valores, títulos de crédito, documentos objetos de oferta pública, intermediación en mercados de valores, etcétera, siempre que los recursos provenientes por colocación de valores se utilicen en el financiamiento de créditos. Entonces, este es por tema de que tengan o no garantía fiduciaria destinados a casa habitación. Entonces, por el mismo tema del destino, por el tema de seguros de garantía financiera por incumplimientos, ¿no? Seguros de vida por riesgos de muerte que otorguen rentas vitalicias o pensiones, por la misma razón también de proteger precisamente a aquellos consumidores, a aquellos personas físicas que de alguna manera tener seguros de vida que cubran el riesgo por muerte y otorguen ese tipo de beneficios, pues también no tener un cargo, una carga fiscal adicional en ese sentido, ¿no? Comisiones de agentes que corresponden a esos mismos seguros, ¿no? También tenemos el tema, sobre todo, de intereses que se consideran, también es un punto muy importante, que se conceden por el uso o goce temporal de bienes que proporcionen financiamiento en relación a actos, actividades por los que no se está obligado al pago precisamente del impuesto y que de alguna manera también les aplique, en este caso, la tasa del 0%. En este sentido, pues bueno, algunos de los créditos otorgados a personas físicas que desarrollen actividades empresariales o presten servicios independientes o otorguen el uso o goce temporal, pues ese tipo de créditos que realicen actividades mencionadas no se pagará el impuesto cuando los mismos sean por adquisición de bienes o inversión destinadas a esas actividades por créditos refaccionarios, habilitación o avío, evidentemente también para efecto de darle asistencia a la parte productiva del país, que es el motor, ¿no? En actividades primarias, en la economía, pues también estar con el tema de la exención, que bueno, traté de ver los puntos más relevantes de las operaciones precisamente que no estarían sujetas al impuesto, a la base, y evidentemente ¿qué se considera como base gravable de este impuesto? El total de la contraprestación pactada en los contratos. Entonces, así como las cantidades que además se carguen o se cobren por servicios, otros impuestos, derechos, viáticos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto, ¿no? Entonces es muy importante ver esto porque el tema es que además esa contraprestación pues va con el tema de recibir otro tipo de valores, como en este caso, que integran a la base y que se considerarán también pues como percibidos en la base, ese tipo de remuneraciones, ¿no? Entonces esas remuneraciones evidentemente se integran por esto. Ya hablamos también del tema de intereses, pero los intereses son sobre intereses reales. Entonces hay que considerar que no, si la tasa de interés es del 16%, habría que deflacionar esa tasa, se deflaciona con las UDIs. Vamos a tocar ahorita el tema de deflación de UDIs para llegar a la tasa de interés real, y esta tasa pues inmediatamente el interés que se ha devengado en el periodo pues sería inmediatamente grabado el concepto propiamente del interés del periodo, la base sobre el que se devenga ese interés del periodo y la tasa real de interés, que es la que una vez que se ha deflacionado con el tema de las UDIs precisamente que vamos a determinar cuál sería la tasa, en este caso efectiva, sobre la que se va a gravar el 16%, ¿no? Entonces, ¿cómo sería para efectos prácticos el tema de tener un honorario
cuando vamos a determinar cuál sería el concepto según la ley que tendría que integrar, pues sabíamos que es el honorario pactado, evidentemente otros impuestos, viáticos, gastos de toda clase, intereses, cualquier otro concepto, llegamos a la base gravable por la tasa del 16%. Entonces, el concepto integra precisamente, voy a poner como ejemplo servicios jurídicos, por ejemplo, en donde pudiéramos aplicar, pues no aplicaría, por ejemplo, otros impuestos, pero sí a lo mejor un viaje a la Ciudad de México, el gasto de fotocopias, el gasto de una fianza, el gasto de alguna penalidad que se haya dado en el contrato, me llega al monto precisamente, vamos a pensar así, de 10,000 pesos. Entonces ahí tendríamos precisamente que determinar el importe de la tasa del 16% y evidentemente repercutir el impuesto con los conceptos por un servicio jurídico que precisamente se prestó por acudir a la Ciudad de México y de integrar pues gastos comunes que serían por servicios jurídicos y por el servicio propiamente que se está integrando. Entonces, el tema es, en ese sentido, sería considerar, yo diría sobre todo, el tema más importante es saber cómo integrarlo, porque en la práctica, sobre todo, en la práctica me ha tocado a mí, que en algunas auditorías inclusive la autoridad ha detectado que hubo penalidades y esas penalidades no formaron parte del valor de la contraprestación, y sobre eso la autoridad puede determinar diferencias, ¿no? ¿Y esto de qué dependerá? Pues dependerá del análisis que hagan del contrato de prestación de servicios que se realice a partir de estos conceptos importantes que tendría el impuesto al valor agregado en el concepto de prestación de servicios, y el cual pues evidentemente aplicaríamos las reglas del IVA en ese sentido. También hubo un tema con el que me gustaría cerrar cuando tocamos el tema de administración de condominios, todavía cuando había en regla miscelánea en 2002, por ahí un tratamiento en resolución miscelánea fiscal respecto precisamente al tema de administración de condominios, que en Jalisco, por ejemplo, el condominio tiene personalidad jurídica propia, y de alguna manera el tema que tenía la problemática jurídica en aquel entonces era de no reconocer precisamente la personalidad jurídica de un condominio, y eran administrados por asociaciones civiles, las cuales evidentemente al prestarle servicio independiente al condominio, aunque los socios y los condóminos coincidieran en las mismas personas físicas, pues teníamos un tratamiento por ahí de causación del impuesto al valor agregado, que de alguna manera con el tratamiento que tenía reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, podía neutralizarse si es que tenías en los condóminos aquellos que podían también tener actividad empresarial y pudiesen en todo caso a través de la asociación civil y a través precisamente del condominio, pues establecer cuáles serían los gastos de ese condominio que podían ser sujetos a una neutralidad y a un tema de acreditamiento de los gastos común, ya cuando eran individualizados en todos los gastos de los condominios conforme a la escritura, a los proindivisos que había en el condominio. Pues teníamos ahí un tema también muy fuerte en ese sentido. ¿Por qué? Porque sabíamos que si había una asociación civil administrando al condominio, pues evidentemente sí estamos en el tema de servicios independientes. Por eso hay que establecer el tipo de contrato, cuál sería el tipo de contrato que está estableciendo, para ver si no caemos en un tema de prestación de servicios personales independientes o en servicios independientes en general, ¿no? Cualquier obligación de hacer, no hacer, etcétera, tolerar, etcétera, entre las partes, pues daría lugar a hacer una contraprestación y esta hacer valor para la base del impuesto al valor agregado. Bueno, con esto me gustaría pues concluir que ese es un impuesto indirecto que permite precisamente el acreditamiento y mucho de también recuperar los saldos a favor de los periodos, solicitando precisamente la devolución
del saldo a favor de los periodos en que esto ocurra. Bueno, me gustaría con esto terminar y agradecerle la atención a esta parte y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias.